Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema las sectas. Las sectas. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, las sectas. En esta noche me acompaña mi bella esposa, la hermana Diana Bonilla. Dios les bendiga a todos, hermanos. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, y buscamos Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén. Las sectas es un fenómeno que siempre ha existido desde el nacimiento del cristianismo, ¿verdad? Personas, número uno, que no quieren, en el principio no querían obedecer a los apóstoles, no querían sujetarse a la autoridad eclesiástica instituida por Cristo. Y posteriormente a la muerte de los apóstoles, pues muchos de ellos querían instituir sus propias organizaciones religiosas según sus visiones, ¿verdad? Y según su propia locura. Ahora, como hemos discutido hace mucho tiempo este tema, queremos recalcar qué dos características tienen todas las sectas por las cuales usted puede identificar si usted está en una secta o quien lo visita o le habla pertenece a una secta. Y posteriormente vamos a ir a los versículos del apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro está como describiendo el siglo XXI, ¿verdad? En estos versículos. La primera característica que usted va a notar de las sectas es que niegan la doctrina de la justificación por la fe. Todas las sectas, no hay ninguna, todas las sectas niegan la doctrina de la justificación por la fe. Significa que todas las sectas creen en una salvación por obras, una salvación por obras. Ahora, eso lo tenemos que, en cierta medida, desmenuzar, porque puede haber alguna secta, que crea o declara que cree en la gracia, porque esa palabra ha sido muy manoseada en los últimos tiempos, principalmente por los sectarios. Y creen que proclaman la gracia y hablan de la gracia. Pero usted va a notar que si hay alguna secta que declara que cree en la gracia y predica la gracia, entre comillas, también está acompañada con que ellos son el único grupo sobre la faz de la tierra que Dios ha llamado para dirigir su reino. Por lo tanto, implícitamente se niega la doctrina de la justificación por la fe y se incluye una salvación por obras, porque si usted no actúa en fe creyendo en la secta,
creyendo en esa organización religiosa, usted está fuera de la salvación. Por lo tanto, no es solamente proclamar la justificación por la fe o la gracia, sino que al mismo tiempo usted crea que es exclusivo dentro del panorama religioso mundial. Que su iglesia, no importa el tamaño que tenga, ¿verdad? Su iglesia es el único refugio, la única arca de Dios, ¿verdad? La única arca de Dios para recibir la salvación que de él sale. En ese sentido, van engañando a las personas y van creando en ellos un sentido, número uno, de pertenencia a la secta y un sentido de miedo y de pánico si sale de la secta. La gente empieza a crear un mundo irreal en el cual piensan que si salen de esa organización religiosa no van a tener salvación. Por lo tanto, negar la justificación por la fe sola y las características añadidas a lo que yo acabo de mencionar son parte integral de todas las sectas. Segundo, dentro de la justificación por la fe están las sectas que explícitamente no creen en la justificación por la fe. Que todo es una salvación por obras. De hacer aquello, de hacer lo otro, de comprar aquello, de oír solamente a lo que ellos dicen que hay que oír, etcétera, etcétera. No hay nada en la secta que se proclame que Jesucristo es nuestro sustituto y que llevó nuestros pecados en la cruz. Ahora, tenemos también otro indicio, ¿verdad?, importante en esa forma de negar la justificación por la fe. Y es que muchas sectas especifican y crean un tipo de obra, ¿verdad? Un tipo de hacer característico de la secta. Por ejemplo, pueden crear conceptos de sacrificios según como dicte la secta. Pueden separar a las personas, ¿verdad?, de sus familias, las alejan de su familia. Puede la secta también crear un tipo de dependencia emocional de tal forma que el fanatismo de esa persona lo convence de que está en la única verdad que nadie ha encontrado hasta que el individuo o la individua que estaba allí encontró. Por lo tanto, esta primera característica de negar la justificación por la fe es parte integral de toda secta, ¿oyó? De toda secta. Unen las obras con lo que enseña la secta. Une las obras posiblemente por un concepto falso de justificación. Ok, ahora una segunda característica de todas las sectas, y es que tienen otra fuente de autoridad aparte de la Escritura. Los reformadores nos enseñaron no solamente la justificación por la fe, sino también nos enseñaron que solamente hay una sola revelación, sola Escritura, la palabra de Dios. Esto frente a las alegaciones de Roma, de revelaciones de vírgenes, a las alegaciones de Roma de revelaciones de santos, a las alegaciones de Roma de autoridad sobre la Escritura, la cátedra de Pedro. Los reformadores reclamaron que había una sola autoridad, que era la Escritura. Pero usted va a notar que
todas las sectas tienen otra fuente de autoridad aparte de la Escritura. Y usted sabe por qué ocurre eso, ¿verdad? Ok. Mire qué interesante. ¿Usted sabe por qué ocurre eso? Porque las sectas van a inventar doctrinas. Van a crear dogmas según la mentalidad o del líder o de los líderes. Y esas doctrinas que ellos van a inventar, esos dogmas de hombres, como no tienen base bíblica, van a necesitar apelar a otra fuente de autoridad que no es la Escritura. Por eso usted ve sectas como los mitas, vamos a hablar de los mitas, que es una secta puertorriqueña y que está regada en Latinoamérica, ¿verdad? Porque hay almas de perdición en todos lados. Oiga, y los mitas primero tenían a Juanita García, esta puertorriqueña del pueblo de Arecibo, al norte de nuestra isla, que posteriormente, poco a poco, reclamó ser el Espíritu Santo encarnado. Imagínense, hermano, el Espíritu Santo encarnado. ¿Quién va a cuestionar la autoridad de Juanita García? Nadie podía cuestionar la autoridad de Juanita García. Cuando ella muere, increíble, ¿verdad? Porque los dioses no se mueren, pero vamos a conceder eso. Cuando ella muere en 1970, sube otro líder y se crea ese dogma, el invento de los mitas, un invento total, blasfémico, que Mita se posa en Aarón, porque Mita es el nuevo nombre del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, y se posa en Aarón, que todavía está vivo. Y entonces cuando Aarón habla, es Mita hablando, es la voz de Mita hablando. O sea, se combina otra fuente de autoridad a la par de la Escritura, y también en este caso se combina espiritismo, ¿verdad? Porque ya es espiritismo lo que tenemos aquí. Así sucesivamente, usted va a ver que las sectas tienen líder o líderes que son ¿qué? Totalmente infalibles, que son líderes que no pueden cuestionarse, que son líderes que son la voz de Dios en la tierra, y los cuales van a mostrar la voluntad de Dios al pueblo. Lo que está ocurriendo también con los modernos apóstoles, ¿verdad? Los modernos apóstoles, lo que hay debajo de eso, aparte de todo lo que hemos hablado en estos programas, es una insinuación de otra autoridad fuera de la Escritura. ¿Oyó? Fuera de la Escritura. Y es una característica de las sectas. Es una afrenta a la palabra de Dios. Una afrenta a la palabra de Dios. Por eso es que se proclama apóstol hoy. La pregunta que uno se hace, ¿para qué es apóstol? Me gustaría saber para qué sirve eso. Pues eso no sirve para nada. El apostolado tuvo una vivencia en la formación de la iglesia y ahí tuvo su valor. Y todavía nosotros oímos la voz de los apóstoles leyendo el Nuevo Testamento. Pero apóstoles hoy es una introducción sectaria, un intento de introducción sectaria en la iglesia cristiana, en la cual se busca otra autoridad aparte de la Biblia. Cuando usted oye personas que van donde otras y le dice, el Señor me dijo, usted está hablando de otra fuente de autoridad aparte de la Escritura. ¿Usted me oyó? Porque si usted va donde una persona y dice, el Señor me dijo, usted está diciendo, número uno, mire lo que usted está reclamando. Está reclamando que lo que usted va a decir es de parte de Dios. Y por lo tanto, no puede ser cuestionado. No puede ser cuestionado. En ese sentido, son características sectarias que quieren introducirse en la iglesia cristiana. Ahora, las sectas que rodean a la iglesia cristiana, usted va a ver, y podemos hacer aquí una enumeración, que todas tienen una fuente de autoridad aparte de la Escritura. Mire, todos ustedes se acuerdan, muchos de los que me escuchan, una gran mayoría deben acordarse
de Jesucristo hombre, ¿verdad? Y creciendo en gracia. Pues era este puertorriqueño de Ponce que reclamaba muchas locuras, ¿verdad? Era todo demencial, ¿verdad? Pero lo que él decía era la palabra de Dios, era la autoridad final para sus seguidores. Lamentablemente para ellos, pues se le murió, ¿verdad? Su vocero, su oráculo murió. Y ahora su esposa, que está detrás, ¿verdad? De la mina de dinero que hay allí, como dice aquí Pedro, ¿verdad? La avaricia. Pues ahora ella se proclama la voz de Dios aquí en la tierra. Y todas esas cosas, ¿verdad?, son parte integral del sectarismo. Si usted pertenece a una iglesia o usted pertenece a una organización la cual reclama otra autoridad aparte de la Biblia, usted está en una secta. Y si no ha conocido a Cristo como su único Salvador, va rumbo a la condenación. Va rumbo a la condenación. Ahora, ¿en qué forma las sectas van destruyendo? Bueno, cuando usted reclama una autoridad, cuando usted reclama, empezando por la justificación por la fe, ¿verdad? Usted niega la justificación por la fe. Cuando usted niega la justificación por la fe, crea un vacío terrible en el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano no puede cumplir la ley de Dios. Y el camino que Dios ha establecido es por medio de los méritos de Cristo. Y al usted aceptar por fe, esa fe que da Dios, la fe salvadora, los méritos de Cristo, usted ha sido declarado justo en el tribunal de Dios. Pero cuando usted niega la justificación por la fe, usted empieza a mirarse a sí mismo, que es lo que ocurre en las sectas. Y la secta lo que busca es que usted se mire a sí mismo y cree una dependencia espiritual y emocional en la secta, al negar la justificación por la fe. Y por eso usted ve que muchas de estas personas son muy fanáticos dentro de las sectas. Porque para ellos esa es la única puerta de salvación, como dije anteriormente, el única arca de salvación. Y ellos están dentro, y si ellos salen afuera, pues entra una desesperación, ¿verdad? Una angustia, porque no están cumpliendo el camino, las bases y las órdenes de la secta. Vamos a pasar a la noticia religiosa con la hermana Diana Bonilla. Sí, hermanos, tenemos aquí desde la India, en Nueva Delhi, un caso de violencia anticristiana por día en India. Los ataques en la India a los cristianos se sucedieron a diario en el año 2015, según ha informado un grupo de defensa cristiano. El país vio 355 incidentes de violencia durante el año pasado, de los cuales 200 fueron graves. Esto lo declaró a World Watch Monitor Joseph Díaz, coordinador del Foro Secular Católico con sede en Mumbai. El informe del foro, publicado el 18 de enero, concluye que no es seguro ser cristiano en la India. 7 pastores murieron, se sucedieron los raptos a monjas y cientos de cristianos fueron detenidos, dadas las leyes anticristianas. Según Díaz, todos estos incidentes apuntan a un señalamiento organizado de los cristianos en diferentes niveles. El discurso de odio está empeorando y la retórica sobre la conversión de las familias fundamentalistas hindúes está viciando el ambiente y preparando el camino para las atrocidades. A su vez, él dice que también el gobierno, ¿verdad?, se ha unido a esta persecución. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda!, ¿verdad? Cómo los cristianos siguen siendo perseguidos en el mundo, pero por ahí viene nuestro rey a juzgar vivos y muertos. Porque ¿sabe algo? Escuche bien, Mahoma está muerto. Buda está muerto. Krishna ni existió. Es un cuento de hadas ahí, inventado ahí de la mitología hindú. La persecución de los cristianos en la India siempre ha estado presente, principalmente en el área norte del país. En el área norte había más presencia musulmana.
Pero la religión hindú, en este caso, es la que está ahora mismo en una etapa, en una vorágine de persecución contra los cristianos, y hay leyes, en cierta medida, contra la fe cristiana. Nosotros tenemos que entender que eso fue lo que enseñó Cristo, lo que fue predicho por Cristo, y fue lo que enseñaron los apóstoles. La fe cristiana no es fácil. La fe cristiana toca la llaga del mundo, toca la llaga de las falsas doctrinas, de las falsas sectas. La fe cristiana proclama que solamente en Jesucristo hay salvación. Entonces, cuando van misioneros a un área como la India, que la religión hindú tiene 500 millones de dioses, bastante abierta es la religión hindú, y viene un grupo de misioneros o creyentes a decir, no existen 500 millones de dioses, sino hay un solo camino para Dios, que es Cristo Jesús. Despiertan las pasiones totalmente desorganizadas por el pecado, el fanatismo religioso, y lleva a los cristianos al martirio. Pero es muy importante que entendamos que el martirio es parte integral de la vida cristiana. Es muy importante que entendamos que el martirio es parte integral del quehacer de la iglesia cristiana. Y que por lo tanto viene un día, como dice Apocalipsis, Dios tomará venganza y protegerá a su iglesia. Todos aquellos que asesinaron a los cristianos y los persiguieron tendrán un día delante de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo tengo una pregunta aquí, aunque prácticamente parte la contesté en el programa, pero más bien sobre los mitas. Mire, cuando Juanita García muere en 1970, ocurre una división en los mitas, porque en Nueva York había un líder muy poderoso, seguidor de Juanita García, que era Amós, y acá estaba Aarón, y hace que en cierta medida la secta se divida. Posteriormente Amós regresa a Puerto Rico y muere en Puerto Rico. Tiene un mausoleo, creo que en el pueblo de Canóvanas. Y si usted va a internet y pone el pueblo de Amós, lo que usted va a leer allí es sorprendente. Mire, yo ni le voy a contar. Es sorprendente. Porque la gente siempre va a estar inclinada por su pecaminosidad a seguir todo lo contrario a lo que dice la Escritura. Ahora, alguien me pregunta, que sería la segunda pregunta para contestar en esta noche. Oiga, ¿por qué la gente sigue? Pues por su propia pecaminosidad. Porque no quieren oír la verdad, dice la Escritura. Porque no quieren aceptar lo que dice la Escritura. Y ocurren estos fenómenos. Porque se resisten a la verdad, dice el apóstol Pablo. Y prefieren ser engañados antes de que se le diga que es un pecador y tiene que arrepentirse de sus pecados por el poder del Espíritu Santo y creer en Jesucristo como su único Salvador personal. El mundo no quiere oír eso. El mundo odia a Cristo. El mundo odia a la iglesia de Cristo. Y por eso la gente sigue. Tengo otra pregunta en esta noche del hermano Robert de Yauco. ¿Qué significa la palabra redención en la Biblia? Redención por Cristo. Mire, redención es redimir, es pagar. Cuando usted redime algo, mira, voy a redimir esto porque usted tenía una deuda. Cristo redimió nuestra deuda, pagó nuestra deuda. Íbamos a la condenación
y habíamos ofendido a Dios, habíamos nacido en pecado, y Cristo redimió nuestra deuda. Por eso se llama redención en Cristo. Nadie se puede redimir a sí mismo, porque nadie puede satisfacer la ley de Dios. Cristo la satisfizo por nosotros, y murió por nosotros, y resucitó por nosotros, y ascendió a los cielos por nosotros. Eso es lo que significa redención. Pagar la deuda. Siguiendo con el tema, quiero ir a los pasajes, ¿verdad?, que leímos en esta noche como base de nuestro programa. En 2 de Pedro 2, versículos del 1 al 3. Y dice así el apóstol Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Número 1, Pedro señala en Israel que hubieron falsos maestros en ese tiempo, que se introdujeron en el pueblo, pero también van a estar falsos maestros dentro de la iglesia. Y es interesante, ¿verdad?, porque dice que van a introducir encubiertamente, muy importante esa palabra del apóstol Pedro. Van a tener apariencia de piedad, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y encubiertamente, con un lenguaje leguleyo, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Un lenguaje enredadito, encubiertamente va a introducir doctrinas que el apóstol Pablo llama también doctrinas de demonios. Y dice que negarán al Señor que los rescató. Mire, muchas de esas sectas salieron del cristianismo para posteriormente negar la justificación por la fe y negar la obra de Cristo en la cruz. Y algunos se reclaman como salvadores. Mire, le hablé ahorita del pueblo de Amós. Si usted va a la página del pueblo de Amós, dicen que Amós es salvador y que por su sangre ellos son redimidos. Pero qué cosa increíble. ¿Cómo una gente puede pensar que un muerto que está allí enterrado en un mausoleo hecho de manos de hombre puede redimir al ser humano? Cuando hubo uno que venció la muerte. Pues negarán al Señor que lo rescató. Pero añade, dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, porque tarde o temprano habrá juicio de Dios sobre estas personas. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. La palabra disolución, ¿verdad? Aguado. Muchos seguirán lo aguado. Seguirán, oiga, la doctrina fácil de estas sectas, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y esto es muy importante, porque cuando estas sectas entran en los escándalos, como Jesucristo hombre, como los mitas, cuando entran en escándalos, el mundo no entiende la diferencia y señalan a todos por igual. Y entre ellos el evangelio es señalado. Por eso Pedro dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La gente dirá, todos son iguales. La gente dirá, todos son unos buscones. El versículo 3, Pedro dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Y qué es lo que está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos, en Latinoamérica? Esa teología de la prosperidad que con palabras fingidas sacan a relucir su corazón avaro, su avaricia, y explotan a los feligreses y engañan a los feligreses y le prometen cosas que la Biblia no promete. No promete. Para ellos enriquecerse, para ellos tener aviones privados, jets privados, porque no se conforman tampoco con un Toyota, ellos quieren un Rolls Royce, porque son gente llena de avaricia, y llegan al trueque con Dios y engañan a las congregaciones con ese trueque con Dios.
Y eso es lo que nos decía el apóstol Pedro de todas estas sectas. No conozco ninguna secta, puede haberla, ¿verdad? Porque no conozco todas las sectas en el mundo, pero no conozco ninguna secta que reclame ser cristiana, porque eso es otro problema, ¿verdad? Muchas de esas sectas reclaman ser cristianas, que los líderes vivan pobres. Yo conozco a los apóstoles que vivieron pobres, desnudos, apedreados, pero ninguna de esas sectas yo conozco que la gente viva pobre, los líderes vivan pobres. Había un gurú, ya murió, ¿verdad? Había un gurú en la India que tenía 98 Rolls Royce. ¿Para qué usted quiere 98 Rolls Royce? Porque usted es un avaro. Usted, su Dios es el dinero, y explotaba a la gente con esas mentiras. Mire lo que añade el apóstol Pedro en el versículo 3. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sabe algo? Se acerca el día. Se acerca el día que todos estos buscones, todos estos que tienen una fuente de autoridad aparte de la Biblia, todos aquellos que niegan la eficacia del Gólgota y de la cruz, van a tener que dar cuenta delante del Señor. Se acerca el día donde los libros serán abiertos. Mire, hermano, hay hermanos, escuche bien, hay hermanos que pertenecen a diferentes iglesias porque el Señor los ha salvado, ¿verdad? Y son iglesias en general buenas, que ellos más bien han conocido al Señor, sienten un gozo en la comunidad de fe y no se preocupan mucho si la comunidad de fe está más exacta a la Escritura o no está tan exacta de la Escritura. Eso nosotros lo podemos comprender. Porque si usted va a las cartas de Apocalipsis, a las iglesias, habían iglesias así. Habían iglesias que tenían fallos. Habían otras que eran totalmente falsas, ¿verdad? Como la Odisea. Pero había muchas iglesias que tenían fallos y ellos tenían que corregir esos fallos. Pero hay otro grupo de hermanos que han profundizado en la Escritura y se preocupan por la verdad. Porque Cristo habló siempre con la verdad. Y le enseñó a sus discípulos y a sus apóstoles que predicaran la verdad. Que esto no es aquí un juego, ¿verdad? Un juego de niños en el cual pues vamos a divertir a la gente y pues no le diga muchas cosas, ¿verdad? Y ocultar enseñanza para que la gente se sienta tranquila, no. Nosotros tenemos en la predicación intranquilizar al quien nos oye. Que tenga celo por la verdad. Que diga, caramba, porque usted sabe algo. Seguir la verdad bíblica como Dios la ha establecido, solamente en la Escritura, porque no necesitamos otra fuente de autoridad que no sea la Escritura, ¿oyó? Eso es lo que creen las sectas. Si usted sigue lo que dice la Escritura y se esfuerza a conocer la verdad y estudiar la Escritura, usted va a ir fortaleciéndose en su vida cristiana. Pero si usted es de las personas, contrario a lo que dice la Escritura, porque el apóstol Pablo nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Usted es de estas personas relajadas en la doctrina, usted va a ver que en su vida cristiana van a haber vacíos, van a haber lagunas. Y cuando vengan los problemas de la vida, porque van a estar ahí, eso usted no lo va. Usted va a notar que su lucha contra esos problemas lo encuentran usted débil, desesperación, angustia. Pero cuando usted se ejercita, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En los ejercicios espirituales, en la verdad, en la lectura profunda de la Escritura, en la oración, en la asistencia a la congregación, en tomar los sacramentos, ¿verdad? Santa Cena y bautismo.
si usted se ejercita en eso y al mismo tiempo tiene un celo por la verdad, su vida cristiana y su vida espiritual va a ir fortaleciéndose. Esa es la gran verdad. Las sectas lo que buscan es, número uno, son atajos. Y se inventan cosas. Locuras. Locuras por completo. Mire, hace unas semanas atrás, yo veo un video que me envían de un predicador, un charlatán, ¿verdad? Un charlatán. Que él tomaba una botella de agua, ¿verdad? Las botellas que venden en los semáforos en nuestro país. Pues una botella de agua, cogía un buche y escupía el buche encima de las personas, porque era el agua santa, porque salía de la boca de él. Mire qué asquerosidad. Mire qué cosa tan terrible. Me envían otro de alguien que puso, y perdone que me ría, ¿verdad? Pero que alguien que puso una piscina de esa de plástico inflable en la iglesia, y era simbolizando el estanque de Bethesda. Y la gente se tiraba. Mire qué cosa increíble. Mire, una piscina que hasta peligrosa de tirarse, porque eso lo que tenía era, no sé, 1,5 pies, 2 pies. Porque era el estanque de Bethesda, de la bendición del estanque de Bethesda. Mire qué disparate. ¿Y usted sabe por qué vienen esas cosas? Porque no estudian la Escritura. Porque muchos de ellos son inconversos. Inconversos, como dice aquí el apóstol Pedro, que están encubiertamente en las iglesias, algunas veces en el liderato de la iglesia, y se inventan todas estas blasfemias. Había otra, esta la tengo guardada, ese video lo tengo guardado. Había otra que empezó a brincar, decía que era la bendición del rebote. Mire, eso es totalmente demencial, digno de un encierro psiquiátrico. Y usted la veía brincando, como si estuviera yo no sé dónde, brincando, y decía, esta es la bendición del rebote. Y entonces advertía, porque como ella sabe que es una ridícula, advertía que aquellos que señalan a los siervos de Dios, pues mire, número uno, usted no es siervo de Dios, usted es una blasfemia. Usted lo que hace es blasfemar el nombre de Dios. Y esto es una charlatana. Todo eso, hermano, son sectas. No importa que se llame iglesia de Dios, eso es sectarismo. Es blasfemia contra Dios. No, la del rebote, mire, es única. Parte integral de qué? De personas demenciales que creen que han inventado ejercicios espirituales que la Biblia no menciona. Y estamos igual que Roma. Criticamos tanto a Roma con sus obras, con sus velas, ¿verdad? Con su incienso, con sus famosos ejercicios espirituales. Y acá, algunos están creando sus propios ejercicios espirituales. Eso que no le he contado, el pastor en África, que sacaba a la gente del templo para que comieran hierba, porque Dios le había mandado que comieran hierba. Y usted veía a la gente como becerros comiendo pasto y hierba. Esa es la aberración que van a llegar las sectas, ¿soy yo? Ese es el gran problema que tenemos. Y usted dirá, ¿por qué tenemos un problema? Sí, tenemos un problema. Porque si nosotros no enseñamos la Escritura como es, y pesamos más, que no ofendan a nuestros hijos, que no ofendan a mi familia, que no me saquen de aquí que estoy cómodo, un día Jesucristo nos va a pedir cuenta. Nos va a pedir cuenta. Y ese día va a ocurrir como dice Mateo. Va a ocurrir como dice Mateo. Acompáñeme a Mateo para terminar en esta noche, ¿verdad? El Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Uno de los pasajes importantes del Sermón del Monte y que muchos pues pasan por alto y que tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Dice Mateo 7, versículos 21
al 23. Mire cómo dice Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso yo oigo gente decir, no, pero ellos mencionan a Cristo. Mire, no todo el que dice Señor, Señor, dice el mismo Cristo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es que tuvieron alguna realidad, no, nunca, Jesucristo no sabe ni quiénes son. Apártense de mi presencia. Es la hora del compromiso con la verdad. Es la hora del compromiso con el crecimiento espiritual bíblico. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. En esta hora le pedimos al Señor que bendiga tu hogar, que bendiga tu vida y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos en esta hora. Dios te bendiga ricamente.